final siguen aplaudiendo, yo ya contentísimo. Bueno, difícil decir algo después de todo lo que se ha dicho el día de hoy, pero de cierta manera yo voy a hablar de la dignidad y en un aspecto pues, muy determinado, en base a las experiencias que hemos podido tener dentro del grupo, que en este momento por circunstancias pues, me toca dirigir, y también con algunas reflexiones y con algunos apuntes que utilizamos para la formación de los voluntarios en este mismo grupo. Yo creo que es una de las señas de identidad de este grupo de voluntariado, pues intentar hacer un voluntariado de calidad dentro de lo que nos es posible hacer, y cuidamos también mucho la formación de los voluntarios para que esa acción de voluntariado sea una acción de calidad. Creíamos que eso estaba relacionado con la dignidad y algunos aspectos de ver al ser humano ante la diversidad nos parecían interesantes para incluirlos esta tarde. Así que dejemos que el PowerPoint nos vaya dando algunas imágenes y yo intentaré hacer algo que no les aburra demasiado. En este caso hablaremos entonces de la dignidad ante la adversidad. He querido empezar con algunos dibujos que me parecieron interesantes, bonitos. Estos dibujos forman parte del final de un proyecto que hicimos en el 2006, en el terremoto de Bantul en Indonesia, donde fuimos a hacer búsqueda y rescate, una zona en la isla de Java, y cuando llegamos ya no había nada que rescatar porque las edificaciones pues, eran de ladrillo, no eran muy difíciles de rescatar, y cuando fuimos la mayoría de la gente o había fallecido o ya la habían rescatado y no teníamos mucho más que hacer. Pero nos encontrábamos allí un grupo y dijimos, tenemos una semana que nos hemos pedido todos para estar aquí, tenemos dinero y tenemos ganas de ayudar, ¿qué podemos hacer? Y terminamos reconstruyendo un colegio. Y dentro de las muchas cosas que hicimos, reconstruimos un colegio en 9 días, que fue una auténtica proeza de trabajo y de esfuerzo y de mucha ilusión. El trabajo con los niños y con los educadores que tenían los niños, pues hicieron un experimento muy interesante entre el voluntario de GEA, los educadores y los niños. Y es que hicimos que los niños hicieran dibujos de lo que estaban viviendo. Esto es una cosa pues, muy usual para poder visibilizar en los niños cómo están viviendo pues, la situación de un terremoto. Y entonces aquí vemos pues, un dibujo de un niño pues, que ha hecho ahí básicamente, ¿no?, lo que él concibe como el viento, pues, está moviendo las palmeras, las casas que están en ruinas. Aquí vemos la situación del terremoto en Java, una visión, ¿no?, a los ojos de un niño. Da la casualidad, porque menuda isla, y Java es una ciudad, es una isla con 100 millones de habitantes, pero se ve que las catástrofes van también son muchas, porque a la vez que había un terremoto hubo también una inundación que se llevó a 100 y pico personas, a la vez un ferry pues también se hundió con 200 y pico personas, a la vez entró en erupción un volcán, el volcán Merapi. Aquí está un dibujo de las inundaciones. Algunos niños nos pintaban como los cooperantes, estas son las típicas tiendas de campaña de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que estaban haciendo trabajos por allí cerca, y los niños también las tenían identificadas. ¿Vale? Aquí está el volcán Merapi, que entró en erupción. Luego tengo algunas fotografías al final de la ponencia para que vean cómo fue aquello. Este volcán movilizó a 200.000 personas, así que se juntó un terremoto con 4.000 muertos, se había hundido un ferry, habían habido inundaciones, el Merapi que había movilizado a cientos de miles de personas, y en el valle de al lado donde estábamos nosotros un tigre se había comido a 2 personas. Estas eran las noticias que nos contaban los guías, y que menuda isla. Esto es un poco el panorama que nos encontramos allí. Y los niños hacían pinturas sobre todo esto. Me pareció interesante poneros y hacer lo que hicimos con ellos, pues fue bonito. Vamos a intentar ahora coger estos dibujos, nos los trajimos a España, hicimos una exposición, pusimos a la venta, sacamos el dinero y se lo mandamos para poder seguir reconstruyendo el colegio y seguir haciendo las actividades formativas. Un proyecto bonito, muy interesante. Y dentro de esos dibujos nos apareció este, porque un niño vio las cosas así.
Y esto es una cosa interesante. Es decir, la naturaleza que vuelve otra vez a resurgir. Y esta es la visión que tenía un niño. Me parece interesante y bonito traerlo para poder ver todo el mundo de la adversidad o la dignidad ante la adversidad con otros ojos distintos. Tal vez en toda nuestra andadura como seres humanos nos hayamos olvidado algo en el camino, en algún momento se nos cayó algo y a lo mejor hay que recoger algo del camino. Creo que me parece interesante. La vamos a poner alguna otra vez porque me parece que siempre ha sido para mí una imagen evocadora. Arrancamos con la charla planteando cómo afecta una catástrofe a la dignidad, a los derechos humanos. Bueno, desde un punto de vista sociológico, técnico, desde el punto de vista de las emergencias, cualquier catástrofe, antes de que se produzca, si es que hay una noción de que va a haber una catástrofe, como viene un ciclón, un huracán o en fin, alguna cosa, ya antes de que se produzca la catástrofe, empiezan a suceder muchas cosas. Y la gente tiene que tener toma de decisiones, acciona, y simplemente por una cuestión cuantitativa, pues se hacen más cosas, te equivocas más, y además estás sometido a presión. ¿Y por qué estás sometido a presión? Porque lo que viene da miedo. Entonces se dice que viene un ciclón, un huracán de tal intensidad y con tal, pues esto va a poner en peligro, evidentemente, mis bienes, mi familia, a mí mismo. Todo esto genera cierta, digamos, esta confusión, una alteración, es producto del miedo, y la toma de decisiones pues también afecta al ser humano, lo pone en un gran compromiso. Las primeras decisiones correctas e incorrectas ya se empiezan a tomar aquí. Y podemos encontrar, como hemos visto, pues gente que llega directamente al supermercado y arrasa con todo el agua que hay, o con toda la comida, la necesite o no la necesite. El que viene detrás es posible que no pueda hacer acopio de víveres o un kit de supervivencia básico para su familia. Es que nos damos cuenta que desde el principio, antes de que ocurra, ya nos está afectando. Nos afecta durante la propia catástrofe, por una cuestión básica, pues nos vemos sobrepasados por la situación. Nadie está preparado para ver caer su casa, o para ver morir a alguien, o para ver auténticas calamidades. Esto, evidentemente, pues a todos nos afecta, es obvio, no hay mucho que explicar. Lo que no siempre somos conscientes es cómo nos afecta después de la catástrofe. Es decir, además de lo que nosotros hayamos podido sufrir directamente, los efectos de una catástrofe se mantienen en el tiempo, tal vez mucho más de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos una visión de flash, una fotografía de cada una de las catástrofes. Vemos que hay un terremoto en tal sitio, fíjate tú, hay qué terremoto, mira cómo están saliendo los vídeos, mira qué curioso, mira cómo muere la gente y qué mal los deben estar pasando. Pero eso deja de ser noticia, ¿cuándo? ¿En una semana? ¿2 semanas? 3 semanas, 4 semanas, ya esto para los que estamos metidos en un terremoto que siga estando ahí con 4 semanas sigue siendo noticia, ya es mucho, ¿vale? Después, la noticia naturalmente queda eclipsada por otras noticias que evidentemente tienen más relevancia. Eso ya no vende, los medios de comunicación ya no están ahí, están en otra cosa, ¿vale? Pero los efectos de un terremoto, por poner un ejemplo, en una ciudad, pueden permanecer, y de hecho permanecen, décadas. Y lo pongo en plural, porque no es una, a veces son muchas. Y a veces permiten directamente que problemáticas se cronifiquen hasta unos niveles que son difíciles de ver. Pero no es solamente una cuestión de las casas que se caen y la gente que se muere. Son miles de situaciones que empeoran, y la convivencia entre la gente hace que sea más difícil. Todo esto afecta, digamos, al comportamiento humano. ¿Cómo no? Y esto es interesante, porque incorporan el concepto de que un terremoto no es un mes o una semana, son décadas. Quien ha vivido alguno en su ciudad podría plantearlo. Y esto no ha pasado fuera de España, no estoy hablando de lugares en el tercer mundo, hablo de terremotos en Europa. Pregunten sobre el terremoto del Áquila o el de Amatrice, o pregunten en España al pueblo de Lorca que pues, sufrió un terremoto. Tal vez no de los más importantes ni de los más grandes, no se lo digan a ellos porque es posible que les duela, porque ellos no lo considerarán igual que nosotros que no vivimos en Lorca. Pero esto es así. Y quien conoce esta realidad pues debe también tenerlo en cuenta. Y quien no,
Es una reflexión. Es lógico entonces que el ser humano se vea expuesto a situaciones muy difíciles, sentimientos de pérdida de control, impotencia y vulnerabilidad, que se ven aumentadas, lógicamente. Durante la situación encuentra la fatiga, el hambre, la incapacidad de afrontar amenazas o para asegurar la continuidad de la vida, y todo esto afecta directamente en la toma de decisiones de cada ser humano. En sí mismos, todos estos planteamientos, estas situaciones, no afectan a la dignidad humana. Lo que nosotros estamos ante una adversidad es en peores condiciones para toma de decisiones que consideraríamos posteriormente dignas. Esto va a merecer también una reflexión, y es posible que algunas de las cosas que plantee en esta tarde también nos haga considerar las cosas como parte del problema, parte de la normalidad. A veces situaciones que son muy difíciles y que consideraríamos indignas también forman parte de un comportamiento normal. De alguna manera lo que sí vemos es que existe o puede existir en el ser humano un cambio en el sistema de prioridades. Y lo primero podría no ser directamente la dignidad, sino la supervivencia. Porque lo primero soy yo, y el que venga detrás que se apañe. Y si tengo que hacer algo que es inmoral, pues que aquí hay un bien mayor que yo tengo que sobrevivir. A cualquier precio o no a cualquier precio, es la cuestión. Pero lo cierto es que todas las calamidades, todas las situaciones nos someten a una presión y no todas las decisiones que tomamos en ese cuadro, en ese marco psicológico, ¿vale?, facilitan una toma de decisiones correcta o digna. De tal manera que lo único que pone en evidencia los comportamientos es el trabajo interno que la población ha hecho consigo mismo, la educación que ha recibido pues ese pueblo. Y tenemos ejemplos que son fáciles de entender. Si pasa alguna catástrofe en Japón, lo voy a poner como el buen ejemplo y no pondré malos ejemplos, ¿vale? Pero los japoneses tendrán muchos defectos, pero son tremendamente disciplinados. Y si tienen algo, además que han tenido mucho en una tierra que sufre muchos terremotos, saben lo que tienen que hacer, son tremendamente obedientes, tremendamente organizados, saben trabajar en equipo y dan una respuesta admirable. No es lo mismo que otros países, que no nombraré, igual están en su imaginario, y si no, fíjense, ¿vale? España, por ejemplo, yo creo que tendría algo que aprender, ¿vale? Aquí todo el mundo sabría qué es lo que tiene que hacer, nadie entendería nada, ustedes ya conocen a los españoles, y si no, miren a su alrededor, ¿eh? Porque es así. No tenemos la misma cultura de afrontar una calamidad pública como ellos. Tienen una conciencia pública y de trabajar en equipo mucho más consolidada. Es normal que ante una catástrofe, pues los seres humanos tengan los derechos restringidos. ¿Por qué? Porque hay toque de queda y a lo mejor a partir de las 7 de la tarde no se puede salir. Recuerdo cuando estuvimos en el terremoto de Haití, que a las 8 de la tarde pues no se podía salir. ¿Por qué no se podía salir? Y porque hay inseguridad, porque sube la inseguridad mucho. Y por muchas razones, porque entre otras cosas, la cárcel de Puerto Príncipe se había caído y los presos estaban pegando tiros por la calle. Claro, en esas condiciones es mejor no trabajar por la noche. Nos puede parecer, pero es que es así. Y entonces la gente también es restringido por sus derechos. O puede haber saqueos, hambre, reyertas, inseguridad ciudadana, atracos. Bueno, esto forma parte de estas situaciones que son excepcionales. Y hay que entenderlo. Son elementos de presión. ¿Qué pasó en el apagón de Nueva York? Y no era un terremoto. Pues aumentó la violencia de una manera brutal. ¿Por qué? Porque algunas personas solamente la situación de caos es suficiente para dar rienda suelta a sus propios instintos o para delinquir. Y esto hay que entenderlo. ¿De acuerdo? También hay una especie de elementos que no son muy usuales. Este es el volcán Merapi. Esto que están viendo ahí, ese es el Merapi. Merapi fuma, Merapi no tiene problemas. Esto es lo que nos decía el guardián del Merapi. El guardián del Merapi es esta persona, ¿vale? Pertenece a una familia milenaria que se dedica a cuidar el Merapi, a darle las ofrendas al Merapi. Entonces lo que planteaban es que en realidad pues el terremoto, el Merapi, todo esto, pues que el genio se había cabreado y evidentemente era todo un castigo
de la población porque no se estaba portando bien. Ustedes pensarían que esto nos puede parecer hasta gracioso, pero en el último terremoto que acaba de tener Indonesia, el partido de la oposición ahora mismo está acusando al gobierno de que, como se ha comportado mal, por una maldición divina le acaba de venir el terremoto y el posterior tsunami de Palu, ¿vale? Que ustedes a lo mejor ya no recuerdan, pero hace un mes y poco. Y aunque para nosotros ya es invisible, allí sigue habiendo mucha necesidad. Lo digo porque el grupo todavía tenemos una pata puesta, a ver si salimos a Indonesia a llevar una potabilizadora, y estamos un poco al tanto de este tema. ¿Y qué es lo que pasa con este resurgir del pensamiento mágico o supersticioso? Saca al ancestro de la gente una superstición y un pensamiento que no siempre está ajustado a la realidad. Esto lleva a otro sistema, no he traído fotografías, bueno, creo que no he traído fotografías de sistemas también de contrarrestar esto. Y la gente, en vez de curarse, se hace marcas y se hacía escaras en la piel para poder hacer una ofrenda en vez de curarse, lo que hacían era una especie de marcas a través de frotarse, que nuestros médicos, cuando llegamos allí en el año 2006 y pusimos un puesto de trabajo, o sea, un puesto médico de emergencia, no entendíamos, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Nuestra forma de curar, porque es una forma de ofrenda, hasta lo cual esto es una situación difícil. Uno tiene que meterse también en ese tipo de mentalidad para poder ayudar, tiene que aceptar otro tipo de valores que no son los nuestros, ¿vale? Bueno, el mayor de todos los dramas que encontramos como conducta, podríamos tomar como inmoral, es uno de los elementos que todos aquí tendríamos que empezar a plantearnos, es una indiferencia que suele pasar a la mayoría de la población. Incluso en las ciudades en las cuales existe un terremoto, la mayoría de las personas no son afectadas por el terremoto, lo que suele pasar, y en el país tampoco. Pero existe algo que es una especie de indiferencia y de tendencia a pensar, este no es mi problema, menos mal que no me ha pasado a mí, y además esto alguien lo va a solucionar, ¿vale? Esto es un elemento, es de las cosas que más matan y que más daño hacen en la humanidad. Es decir, esto no es mi problema. Si bien hay cosas que yo plantearé que consideramos indignas y tal vez no lo son porque son el producto de una situación muy difícil que el ser humano pues se ve expuesto a una presión y no siempre toma decisiones correctas, hay otras que no lo parecen, no tienen esa visibilidad, pero que son elementos que tal vez todos deberíamos cuestionarlos. ¿Es o no es nuestro problema implicarnos y ayudar a la gente que lo necesita? Tenemos el tema ahora sacando, he hecho una especie de robo, ¿vale?, al psicólogo, uno de los voluntarios que nos da formación psicológica al grupo, y nos contaba algo que me parecía interesante volver a plantear, o hablar hoy esta noche. Es decir, los sesgos cognitivos en los cuales nosotros basamos gran parte de nuestra vida. Estos son elementos que ni siquiera los pensamos, nosotros convivimos con esto. En nuestra cultura es normal tener una cierta ilusión de control. Es decir, el futuro es predecible y todos vivimos con este sesgo psicológico, son nuestros marcos de referencia. Es decir, no podríamos estar pensando que el futuro no es predecible. Nuestra psicología se acomoda diciendo, yo voy a controlar el futuro. Además, yo sé que hay problemas, pero yo sé que lo voy a controlar. Y existe lo que los psicólogos denominan una ilusión de control. Igual que existe una de bondad, ilusión de bondad. Todo el mundo es bueno y las cosas malas no ocurren. Sí ocurren, pero no a mí, ¿vale? Entonces, un planteamiento de que la gente es buena. Incluso los pesimistas, los que van diciendo, aquí todo el mundo, tú no sabes, y aquí, todo el mundo es malo. Incluso esos tienen un sesgo de bondad y consideran que todo el mundo es bueno, ¿de acuerdo? Y también existe una ilusión de invulnerabilidad. Es decir, a mí no. Esto le pasa, pero le pasa a otra gente. A mí esto no me va a pasar. Y, en cierta manera, no está mal que esto esté así. Si estos sesgos no estuvieran, nosotros andaríamos todo el día buscando a ver dónde va a estar el problema y viviríamos tremendamente estresados. Nuestra educación, nuestro contexto de vida, nos lleva a ciertas ilusiones, con lo cual convivimos. No digo que sea perfecto, es lo que tenemos. Es interesante ver que el hecho traumático
en cuanto a porcentaje de gente que sufre un estrés postraumático, la mayoría de las personas, entre un 35 y un 55% de las personas remite y, vamos, encaja perfectamente el problema, sea el que sea. Entre un 15 y un 35 hacen una recuperación espontánea, hace un poquito más de tiempo y directamente remiten y vuelven otra vez a una normalidad. Tienen una personalidad resiliente. La palabra resiliencia, sabéis que es una especie de cualidad que tienen los plásticos, que tú los arrugas directamente, pero vuelven a su situación normal. La psicología se ve presionada, se ve dañada por una situación de emergencia o de adversidad, pero luego naturalmente uno vuelve a la normalidad. Resiliencia. Aquí tenemos entre un 35 a 55 más el 15-35, vale. Disculpen estas horquillas tan grandes, ¿vale? Pero si como me he dicho que esto se hace de metaanálisis y que son pues, supuestos muy distintos y por eso hacen unas horquillas muy grandes. Pero el personaje que lo dice que es la máxima autoridad, Bonanno. Sin embargo, dice que patología traumática de carácter demorado es entre un 5 y un 10%. Y luego están los crónicos, los que desde el primer momento sufren un estrés postraumático y eso ya nos lo quitan. Es decir, que entre un 10 y un 30% de la población sí se daña con un estrés, o sea, ante una situación de calamidad pública, de catástrofe, queda tocada. No es mucho, o sí es mucho. ¿Vale? Lo dejo a ustedes. Lo único que es interesante es que la mayoría de las personas, bueno, pues remite entre 12 y 24 meses. Todos los demás, el 80 y tantos % de la población, vuelve a la normalidad entre 12 y 24 meses. Y los síntomas de daño psicológico son estos. No lo voy a decir, pues yo no soy psicólogo. Simplemente que entiendan que será ansiedad, preocupación, depresión, pérdida de interés, aumento de vulnerabilidad, pérdida de control sobre la vida, hostilidad, alteración del sueño, problemas físicos, ideas de suicidio, intensa preocupación por los demás. En mayor o en menor medida, toda persona que ha vivido una catástrofe tiene algo de esto, se le queda durante un tiempo, aunque luego se le vaya. Y mientras está bajo la influencia de estos síntomas, pues lógicamente todas las decisiones que pueda tomar pues es que está bajo esa presión. Los psicólogos dicen que son personas normales, pero expuestos a una situación muy excepcional. Y deberíamos encajar el tipo de reacciones que nos puedan chocar como gente que simplemente, igual que el cuerpo enferma, así que también enferma y la gente toma decisiones, y si lo toma de una enfermedad no va a tomar decisiones buenas. Es decir, esto afecta a la dignidad según se mire. Soy yo quien para decir dónde sí o dónde no. Tal vez el sentido común sí te sale de decir esta persona, por más que diga que estaba sonada, lo que ha hecho es para matarlo porque eso es indigno. Todos sabemos de lo que estamos hablando, pero muchos de los comportamientos que podríamos considerar indignos también están motivados por este tipo de situaciones. Lo que sí me interesa plantear es lo siguiente, y es que, ¿cuáles son las personas resilientes? Las que tienen un sentido de compromiso social, las que se implican directamente, ¿vale?, en temas de tipo social. Las que ante la adversidad ejercen un control ante los acontecimientos y estrategias para afrontarlos. Y aquellos que entienden las adversidades como un reto. Estos personajes tienen las personalidades más resilientes. Y estas cualidades están directamente relacionadas con la dignidad. Por eso quería plantear este es un elemento interesante. Es decir, si nosotros cultivamos la dignidad, indirectamente también vamos a tener una mayor capacidad de poder afrontar la adversidad en la vida. Esto es importante. Por otra parte, no todo es malo dentro de las historias traumáticas ante una catástrofe. Cuando uno ha vivido una situación muy difícil, se dan cambios en el ser humano. Y muchas veces, la mayoría, son positivos, dan crecimiento en el ser humano. Cambios en la percepción de uno mismo, cambios en las relaciones interpersonales y cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida. Esto es obvio. Es muy posible que la gente vea que ante la adversidad se crece, que ha sido capaz de resistir. Y uno se plantea a sí mismo, yo, si he pasado por esta, puedo pasar por cualquiera. Esto lo tiene muy bien arraigado la generación anterior a la mía, que vivieron experiencias muy difíciles dentro de España, han vivido guerras, han vivido hambre, han levantado a España con su sudor y con su esfuerzo, y son
menos regaladas que otras civilizaciones, como esta mañana se apuntaba, que no tienen conciencia de cómo se ha logrado todos los parabienes sociales. Todo lo que ahora mismo disfrutan como si eso fuese lo normal. Lo normal es que a mí yo nazca con un móvil y nazca con unas condiciones de habitabilidad y unos lujos que no los ha tenido la humanidad nunca. Pero eso no vino gratis. Otra generación detrás que pagó todo eso, un esfuerzo tremendo. ¿Vale? Es decir, que la diversidad también nos da la posibilidad de crecer. Hay muchos filósofos que han hablado de estos, entre otros los estoicos. Antes lo estaba planteando Ramón, pero los estoicos tenían una idea de la sana resignación al destino. Es decir, ellos planteaban, es decir, resígnate al destino y encájalo de la mejor manera posible. No era pasiva esta resignación. No, como ha venido esto, entonces me aguanto. Un estoico tenía la capacidad de decir, si esto es lo que me trae el destino, me lo trae por algo, porque para ellos el destino tenía un mensaje. Se lo había traído Dios, para ellos. Esto tenía un mensaje importante y además era una prueba para ver cómo yo iba a reaccionar ante la prueba. Lo mejor que le podía decir a un estoico es someterlo a una adversidad. Y lo peor que podías hacerle a un estoico es compadecerte de él. Porque cuando un estoico veía que alguien le estaba teniendo compasión, dice, lo estoy haciendo fatal, porque estoy provocando la compasión en los demás. ¿Entendéis? Era gente educada en otro tipo de valores. Para bien o para mal, pero en otro tipo de valores. Bueno, la misma fotografía, la frase, que es muy conocida, pero resume en parte lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Ninguna situación es indigna para el ser humano, ninguna. Hablamos del estoicismo, comentaba del estoicismo. Hoy en día se está utilizando el estoicismo para los negocios y también para formar a la Marina norteamericana. Una filosofía para tiempos duros, para situaciones difíciles. Todo tiene un aspecto que puede ser interesante o no. En lo de la filosofía hay muchos elementos interesantes para poder aplicar ante la adversidad. Y parte de otorgarle un mensaje a los acontecimientos o no, de hacer filosofía de la historia o no hacer filosofía de la historia, de dotar de una intencionalidad o no. Es posible que la vida no tenga la intencionalidad, pero asumir la vida y los acontecimientos como si la tuviesen nos da una postura activa ante la vida. Es posible que todo sea casual, pero si nosotros no nos lo tomamos como casual, sino como una prueba de vida, yo voy a tener una actitud proactiva y no voy a estar quejándome constantemente de lo que me ha pasado y lo perdecito que soy porque me ha pasado. ¿Vale? Entramos en otra parte de la charla que hace referencia a un aspecto que es, yo creo que para nombrar, difícil, crudo, sangrante y a la vez esperanzador, las dos cosas, como todo en la vida. Esto es humano, como la dignidad. Es una especie de lucha entre toma de decisiones hacia lo que es genuinamente humano y lo que es animal. Y aquí nos encontramos con otro aspecto interesante, porque si hablamos de dignidad, encontramos tratados y organismos de todo tipo que han escrito una gran cantidad de documentación hablando de cómo tenemos que tratar las calamidades, las catástrofes públicas y los seres humanos ante esas situaciones difíciles. He puesto algunos que seguramente conocerán. ACNUR, Derechos Humanos. Aquí le pongo otra, con más tratados y con más organismos internacionales que directamente han escrito y han legislado sobre esto. Aquí, en cooperación internacional, se distingue entre las leyes que están consolidadas, que forman parte de los países, como el Estado español tiene una constitución basada en la dignidad y que hay que mantener, y los derechos humanos que están tan consolidados, y otros que le llaman el soft law, en término inglés, leyes blandas, más o menos, que viene a decir que no son directamente leyes que estén, pero son la referencia para que los países, organizaciones supranacionales, ONGs, cooperantes o directamente la gente que está ayudando ante una intervención, pues que tengan un marco de referencia, un amparo. Otra más, hay mucha gente que, como ven, han escrito sobre todo esto. Existe
Prácticamente todas las situaciones que se han encontrado, cooperantes, ONGs, están todos tocados, ¿vale? Hay convenios de aviación, hay convenios para aduanas, hay convenios de movilidad dentro del país, hay convenios de refugiados, hay convenios para distinguir entre... Hay muchas cosas escritas. Sin embargo, he querido traer esta frase que me parecía interesante. La ceguera de la teoría acaba en la invisibilidad de la práctica, mientras que la ceguera de la práctica acaba en la irrelevancia de la teoría. Boaventura viene a plantear una idea que me parecía interesante sacar hoy. Es decir, los derechos humanos son o no son un avance para la humanidad. No cabe ninguna duda, es un gran avance. El que hayamos podido reflejar en papel el derecho a la dignidad y los derechos del ser humano, no se puede decir que sea un retroceso, es un gran avance. Pero a la vez quiero hacerles una reflexión que es curiosa y con la cual nos encontramos cada vez que vamos a hacer voluntariado fuera y dentro de España. He querido simbolizar con una imagen muy bonita del dios Tot. Los griegos lo identificaron con Hermes. Es un dios maldito y es un dios bendito. Ahora un poco explicaremos por qué. Si nosotros escuchamos en la calle que la gente grita libertad, ¿diremos que está mal? No, está bien que la gente grite libertad, pero grita libertad porque no tiene libertad. Si grita justicia es porque le falta justicia. Y esto es así. Es fácil de ver en una manifestación, no tan fácil de ver cuando eso esté legislado. El nuestro, el primer mundo, es un mundo que ha tenido una cierta tendencia a la teorización, a un intelectualismo y a creer que con hablar de las cosas y con dejarlas reflejadas el tema ya está hecho. Esto es muy propio, una de las herencias que tenemos del siglo XX. El siglo XX nos ha dado grandes mensajes. Primero, ya les ha quedado esbozado también con lo que comentaba Ramón, pues en que los sistemas... Lo confiamos todos los sistemas, el capitalismo, el comunismo, pero el gran mensaje del siglo XX es que los sistemas no funcionan solos, los sistemas funcionan con personas. Hoy en nombre de la democracia podemos hacer cualquier cosa, pero no son las democracias lo que llevan al ser humano, son las personas que están dentro de la democracia. Yo suelo hacer un chiste o hacer una pregunta trampa cuando doy formando a los voluntarios. ¿Qué preferiríamos nosotros como sistema de gobierno? ¿Una monarquía o una democracia? Y la gente suele decir, una democracia. Muy bien. Pero no es correcta, no siempre es una pregunta graciosa, yo lo sé. Pero, ¿prefieres una monarquía de Suecia o una democracia en el Congo? La gente dice, espérate. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Entendéis? ¿Vale? Y esto es algo que también podemos ver en cuanto a los tratados internacionales, porque encontramos que tanto escrito, en realidad, no es de cumplimiento obligado. Los gobiernos se ven completamente libres para hacer lo que les dé la gana en el momento de ayudar a su población. Y vais a encontrar, los pueblos son soberanos, es decir, los gobiernos son soberanos. Y son soberanos. Entonces, si me da la gana, dejo que pase la ayuda internacional, y si no me da la gana, no dejo que pase la ayuda internacional. Y si mi gente se me muere, se me muere. Pero esto puede poner en peligro mi gobierno. Esto está pasando actualmente. ¿Escribir está bien? Sí, pero eso denota una pérdida y un paso atrás en la pérdida de valores del ser humano. Voy a explicar un ejemplo muy sencillito. Yo soy bombero desde el año 90. Los primeros años, cuando yo iba a pagar una hoguera, las hogueras de San Juan, no habían planes de emergencia. No existían los planes de emergencia. Y tú ibas, apagabas una hoguera directamente, oye, mira qué bien, estupendo. Pero los follones eran tan grandes, los problemas, la población se volvió tan violenta que se hizo necesario poner planes de emergencia. Un vallado, protección civil, policía, más no sé quinto, más no sé cuánto, revisiones, tal cual. ¿Es un avance para la seguridad? Sí. ¿Y es una pérdida de valores de la población? Díganlo ustedes. Los derechos humanos se plantean, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad.
conocida. Y esto es para reflexionar. ¿Cuál es? Esto es un planteamiento muy interesante. Esto lo planteaba Platón, es decir, lo planteaba Confucio también, lo decía, que un gobierno floreciente tendrá muy pocas leyes escritas. Y un gobierno en decadencia tendrá muchas leyes escritas. ¿Cuál es el país que más legisla en este momento? Eso es una cosa que a nosotros nos chocó mucho. Haití. Cuando estuvimos en Haití, la gente de Naciones Unidas nos planteaban directamente que el cuerpo legislativo más activo del mundo está en Haití. Por eso en Haití es muy difícil hacer cualquier cosa, porque siempre hay una ley que te lo impide. Es una locura. Esto es para planteárselo, ¿vale? Por eso he hecho que vieran esas 3 diapositivas con tantos escritos y tantos convenios y tantas directrices internacionales con respecto a la ayuda internacional. El Dios Tot es una historia muy bonita, es un Dios bendito, porque es el Dios de la escritura, el Dios de la sabiduría, el Dios del conocimiento para los egipcios, pero es un Dios maldito. ¿Por qué? Porque representa la entrada de un tiempo difícil, duro, de desmemoria. El ser humano, al perder la capacidad de ver en la naturaleza, tuvo que venir el Dios Tot a escribirlo y a pasarlo por escrito, porque el ser humano ya no lo veía en la naturaleza. Entonces había que recordárselo por escrito. Era un avance y era un retroceso. Al menos es un cambio. Acéptenme esto. Y planteen, o por lo menos no delegar en los escritos, toda la responsabilidad de la ayuda a este mundo. No crean que porque están escritos los derechos humanos se están cumpliendo en todos los sitios. Las cifras no hablan de eso. ¿Entienden? No hablan de eso. Cada vez hay más desigualdad social en el mundo, cada vez hay más problemas medioambientales, que es el gran problema humano, ¿vale? Ni siquiera es el problema social o el problema humano más grande. Bueno, sí, lo es porque el ser humano se está cargando el medio ambiente, pero nuestro gran problema es un problema medioambiental. Y no confíen en las palabras escritas exclusivamente, aunque no dejan de ser un avance, ¿vale? Precisamente para ver algún ejemplo de cómo algunos de estos tratados pueden ser de utilidad en el desarrollo de un proyecto de cooperación internacional, bueno, he traído alguno que es el proyecto Esferas, uno de los proyectos más extendidos entre grandes ONGs, que vienen a plantear, decir, bueno, ante grandes catástrofes, lo que primero que vamos a hacer, vamos a intentar mantener la dignidad humana. Este es un avance interesante. Si bien hay cosas malas, hay cosas buenas. En nuestro momento, cuando se intenta hacer cooperación internacional, se está pasando de un estilo de hacer asistencialismo, es decir, la gente necesita comida, ¿vale? Y dar un planteamiento de, no te plantees solo darles comida, es decir, sobre todo mantén la dignidad humana cuando le des comida y dale comida. Pero incorpora ese aspecto de no te puedes saltar la dignidad humana. Entonces, ¿cómo vas a dar comida sin saltarte el concepto de la dignidad humana? Esto es interesante, sí, es un avance. Creo que lo podemos dar como muy bueno, ¿vale? Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues este proyecto Esfera plantearía, dice, para mantener unas básicas condiciones de vida, pues nos vamos a ir a que la persona tenga un básico acceso al agua, al saneamiento, a la higiene, que tenga una comida básicamente digna, darle un refugio digno y darle unos servicios de salud. Y con esto la persona por lo menos sobrevive y hay que intentar que eso sea digno. Hay otros protocolos que son más exigentes y que son interesantes de nombrar, que ya incluyen aspectos identitarios donde la persona no se vea socavada y que se reconozca su identidad cultural cuando tú estás haciendo la ayuda, y otros que también incorporan aspectos de tipo cultural, es decir, que tengan acceso, digamos, a mantener un aspecto de educación mientras se está dando esta ayuda humanitaria. Es importante algunos avances que nos han hecho en los últimos años, es decir, si tú quieres hacerlo con dignidad, si tienes que tener siempre en cuenta a todos los colectivos vulnerables. Pues este ha sido uno de los grandes errores de la cooperación internacional durante mucho tiempo. Yo voy a hacer comida, pero no tengo en cuenta que hay un colectivo de albinos que están marginados y a los que yo voy a dejarme al margen. Pues si me los dejo al margen,
estoy desequilibrando toda la población. Y no voy a tener en cuenta a la infancia, o a las personas de edad, o al género, o a los que tienen SIDA, que a lo mejor puede estar también marginado. Cualquier colectivo dentro de la población que nosotros no hayamos atendido está poniendo en peligro a toda la colectividad. Y esto es interesante, porque te hace estudiar cómo está estructurada esa sociedad y tu ayuda tiene que ser equitativa, ¿vale? Para que ellos no entiendan una injusticia que pueda llevar, pues, a situaciones que ellos consideran indignas. Bueno, aquí estarían las normas que intentan y que no se ven bien, por eso no las vamos a contar, ¿vale? Además porque yo creo que es muy técnico, pero es decir, ¿cómo lo hacen? La parte técnica de cómo... La idea es que tú vayas a hacer un proyecto y lo primero que tienes que hacer para que el proyecto te salga es contar con el colectivo receptor. La norma número 1, por ejemplo, de FERA. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era todo lo contrario, es decir, allí llegaban unos cooperantes a un lugar donde se supone que necesitan, ellos te deben venir como una especie de astronauta, ellos no te han llamado y tú llegas allí con la intención de ayudar y dices, pues te voy a plantar aquí un súper hospital magnífico de 2 millones de dólares y esto va a ser lo mejor para ti. Montas el hospital y cuando has terminado de montar el hospital te has hecho la foto, te has ido y la gente mira al hospital y dice, yo para qué quiero un hospital si yo tengo a mi chamán aquí, que es el que yo voy siempre, yo cuando me curo me voy al chamán, yo nunca voy al sistema, y además no está dotado ni con médicos ni con nada. A los 3 años la selva se ha vuelto a comer otra vez el hospital. ¿Por qué? Porque nadie les preguntó. Hay una película muy bonita que viene a plantear cuentos muy interesantes de cómo uno va a hacerle un pozo a un pueblo en Sáhara y directamente pues llegan y dicen, vamos a hacer un pozo porque no tenéis. Las mujeres tardan 3 horas con un cántaro para ir a coger agua y luego volver. No te preocupes que aquí llegamos nosotros y te hacemos un pozo. Allí que llega la ONG, llegan, te montan el pozo, nadie dice nada, pero cuando montan el pozo las mujeres agarran un cabreo que se muere. Y los cooperantes se quedan, bueno, ¿qué pasa si te echo un pozo? Pero ¿cuál era el problema? Que ese era el único espacio que las mujeres tenían para ellas mismas. Mientras iban a por agua y mientras venían, hablaban de sus cosas. Era su momento de intimidad, era lo que ellas no podían hacer, porque ahora tenían el agua en el mismo pueblo. Y tienen otra estructura social, no tan tolerante con las mujeres como nosotros podríamos pensar. Lejos de hacerle un favor, ellas entienden que le ha reventado la vida. No podemos hacer algo sin contar con la persona que tiene que recibir la ayuda. Como estas normas hay 8 más. Si alguien está interesado que haga el curso, porque así no los enrolla a los que no están interesados. Pero existe una mecánica, es decir, existe un avance que yo considero interesante para poder hacer una ayuda hacia los demás, intentar no romper mucho esas condiciones de vida digna. Bueno, ¿qué hacer con todo esto? Ya voy terminando, ¿vale? Creo que es interesante empezar a identificar nuestros mitos. Es decir, la forma de vida que para nosotros es invisible, pero esos mitos que decíamos de control de la vida, de que todo es predecible y que a mí no me va a pasar, pues es posible que igual hay que retocarlo. Yo sé que a lo mejor no estamos en un lugar que sea muy dado a calamidades, pero quisiera extender el concepto de adversidad no solamente al mundo de las emergencias. La vida está llena de adversidades. Hoy ustedes han tenido que librar con alguna adversidad. Si ahora mismo yo les hago reflexionar, ustedes tienen algún problema que les está preocupando. Y eso es adversidad. Y esto es importante que uno lo diga. Creo que es la mejor manera de adiestrarse ante la adversidad. El entrenamiento para poder matar el dragón era matarlo diariamente, porque el dragón está dentro de cada uno de nosotros, una enseñanza del medioevo. Y uno tiene que poder entender que todos los días hay micro decisiones que nos hacen actuar correctamente o no. Es decir, esto no importa. No, sí que importa. ¿Qué tienes que hacerlo? No, ya la haré. Y lo estás haciendo mal. Es que no me entreno, sí, pero no te entrenes. No te preocupes. El día que pase estás desentrenado y es posible que a lo mejor pues, uno no encaje correctamente la adversidad mayor, la grande, la dura. Que por profesión,
por deformación y por cierta polarización mental, le diré que tampoco está tan lejano. Puede dar un incendio en cualquier momento o cualquier accidente. En mi trabajo yo tengo también mis sesgos, ustedes me lo tienen que aguantar, ¿vale? No está tan difícil que nos pase alguna cosa rara. Podría pasar. Quisiera reivindicar también el concepto o la posibilidad de hacer voluntariado como fórmula de educación. Creo que esto es interesante y además está muy relacionado con el aspecto de la dignidad. Yo creo que han sido 4 ponencias increíbles las que hemos escuchado esta mañana, y creo que esta charla que estoy dando habla de la aplicación de la dignidad, pero el voluntariado, y tal vez como queremos implantarlo nosotros, es una fórmula de crecimiento personal. Aunque uno no quiera, cuando hace voluntariado te ves expuesto ante situaciones nuevas, difíciles, que te exigen pensar. Y creo que esto tiene mucho que ver con la filosofía. Que en la antigüedad, como os he dicho hoy, la filosofía no era una manera de pensar exclusivamente. Los filósofos y eran consecuentes con sus ideas. No se entendería lo que se entiende hoy por un filósofo, que puede hacer un libro y un ensayo, pero luego yo no tengo por qué ser consecuente con lo que he escrito ni con lo que digo. Yo puedo hacer una cosa completamente diferente. En la antigüedad te diría, tú eres un cantamañanas. Tú no eres un filósofo. No eres consecuente con lo que estás haciendo. Y creo que un voluntario tiene algo de filósofo, porque se plantea, si se lo plantea, se plantea modificar al mundo. Y no se va a poder modificar al mundo si uno no modifica mínimamente su propio ser. Si no busca en su interior por qué quiere cambiar al mundo. Y eso es filosofía. Es una búsqueda de su propia identidad. Esto es parte de lo que creo que hay que reivindicar los espacios de voluntariado como fórmula de mejora individual y de mejora social. Implícate en forma de ayuda, ya lo hemos explicado. Y luego había algunas fotos que podría ser interesantes. Una de las cosas que se plantean son los problemas de tipo medioambiental. Esto es una de las actuaciones que hizo el grupo en el Prestige, aquello del chapapote, ¿vale? Es una fórmula interesante para poder darse cuenta de que la nuestra no puede ser una cuestión pasiva. Yo no digo que el grupo sea un paradigma de todos los ejemplos ni nada. Implíquese cualquier forma de voluntariado, la que más le guste, pero no creo que podamos seguir teniendo una postura que es indigna y es esperar que lo hagan otros. Esto es un problema del Estado, esto es un problema de los demás. Yo no puedo porque no tengo tiempo. Nuestras sociedades modernas creo que nos tienen mal acostumbrados a no mirar hacia el centro, no construir. Es decir, un planteamiento de decir, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo para con mi comunidad? Lo hablaba antes con Jesús Conil durante la comida. Es que lo hemos reducido completamente. En la antigüedad uno tenía que aportar algo a la comunidad. Nosotros aportamos impuestos. Antes hacía el servicio militar, ahora ni eso. ¿Qué es lo que se espera actualmente de un ciudadano? Pues directamente que pague impuestos. Lo hemos reducido a un aspecto que es mercantil, económico, y creo que es muy reducido. Derechos, todo el mundo exige sus derechos, y es lógico que todo el mundo los exija. Yo tengo derecho a, y tengo derecho a, y tú me lo tienes que dar. Pero si todo el mundo saca del panal y nadie aporta miel al panal, pues vosotros me diréis qué queda del panal. Y esto es un planteamiento en el cual el voluntariado podría ser, o es directamente, una vía de retribución del equilibrio social que se tiene que dar. No puede ser que los problemas los tenga que solucionar siempre otra persona o algo que sea ajeno a nosotros mismos, ¿vale? Hay un aspecto muy interesante de dignidad y equilibrio ecológico. Un concepto que no es mío, pero que recientemente me lo han contado y me parece de lo más interesante. Forma parte de nuestro ideario cuando formamos a los voluntarios en temas de tipo medioambiental. Y es que viene dado por un biólogo que plantea que en realidad cada especie, cuando ocupa su lugar en la cadena trófica, pues provoca el mínimo impacto, ¿vale? y en el medio. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando un animal lo sacas de su lugar en la cadena trófica, en el ecosistema, y lo pones en otro sitio que no es el suyo, ahí se generan problemas de impacto ambiental. Cógete un elefante
que tiene su lugar natural de esto, y te lo pones en Alicante y lo normal es que te monten, porque su lugar no es este. Saca un lobo de su sitio y lo pones en otro sitio y te saca un león y te lo metes en medio de la ciudad y te genera algún tipo, seguro que te genera algún problema. Sospecho. ¿Vale? De tal manera que el problema, si eso pasa con todas las especies animales, que generan un problema cuando no están en su lugar natural, tendríamos que pensar si el ser humano está en su lugar natural. Y no lo está. Pero el ser humano está dotado de una dignidad. Y tal vez el problema es que nosotros no nos comportamos conforme a nuestra naturaleza, que es digna. De tal manera que esto, en el plano de lo social y en el plano de lo medioambiental, generaría la solución única, inexcusable, para todos los problemas del ser humano. No creo que haya que premiar de más a un voluntario por hacer voluntariado, es su deber como ciudadano. Ni más ni menos. Está bien que las autoridades lo premien y lo reconozcan, pero un voluntario no debería pedir ningún tipo de reconocimiento social. Es que es nuestro deber como seres humanos. No hacerlo debería ser lo anormal. Y esta es una de las ideas que me gustaría lanzar y que la reflexione, por si acaso alguien se hace eco. Bueno, la idea de cómo los espacios de voluntariado terminan teniendo una incidencia en la educación, a veces, ¿vale? Pues no me acuerdo por qué lo había puesto, pero estuvimos en Lorca. Tema de tipo medioambiental que hemos estado viendo antes. Ayudas inesperadas que uno no se da cuenta que provoca en otro tipo de sociedades. Esto cuando estuvimos en Indonesia en 2006. Este era el casco que tenía los obreros que se pasaron por allí a ayudar. Es que un obrero costaba 2 euros. Así que me dice directamente, mañana quiero aquí 30 albañiles. Por 60 euros, 30 albañiles, ¿quién no los tiene? ¿Vale? Pero venían con estos cascos. Entonces aprovechamos para darle seguridad y higiene del trabajo. ¿Por qué? Pues porque es que ellos no tienen capacidad. Las ayudas, unas son tangibles, pero otras son intangibles y permiten generar mejores condiciones de vida pues allá donde se desarrolla esta ayuda. Esta es la mujer que directamente le vimos las escaras cuando estuvimos consultando el médico y entonces tenía ese concepto supersticioso, mágico de curación y de ofrenda. ¿Vale? Este es el hotel de 5 estrellas en el cual estuvimos en Nepal. Esto hace mucho que la gente, que el voluntario se plantee cuestiones que son siempre así. Cuando uno viene de una situación difícil, aprecias ir andando por una acera y dice, mira, esta acera es plana. ¡Qué bien! Y haces así del grifo y sale agua del grifo. Y esto a veces es interesante volver a apreciarlo, porque muchísimas personas en el mundo, muchos cientos de millones de personas, no tienen acceso a agua potable. Conviene no olvidarlo de vez en cuando. Nos quita cierta burguesía y cierta telaraña del cerebro. Aquí aprendimos algo de lo que es la autoridad moral. Aquí estamos dando agua en Haití, pero le dijimos a la comunidad religiosa, le planteamos, bueno, que queremos que los cascos azules, denos el teléfono, vamos a llamar, y mañana los cascos azules vienen y directamente que organicen para que no se monte un tumulto a la hora de recibir agua. Y las monjas dijeron, policía aquí, cascos azules aquí, no queremos, esto lo organizamos nosotras. Y nosotros nos quedamos como diciendo, si la policía, pues si la policía, si te traes la policía aquí se monta un pollo increíble. No queremos ver a la policía. Confiamos y efectivamente, estas mujeres no tenían la autoridad, no tenían autoridad moral. Pusieron, te pones aquí, tú aquí, porque todo el mundo la reconoce como una autoridad moral. Aprendimos el trabajo que estaban haciendo. Una cosa curiosa, muy interesante. Una cosa es autoridad y otra el poder. Esto es el planteamiento de cómo se encontraban. Planteamos que la plaza Durban es la plaza más emblemática de Nepal y durante el terremoto nos encontramos que estaba completamente derruida los templos, que además de ser el foco de atención turística, para ellos es un foco espiritual muy importante y estaban en la calle. Y esto se notaba en el aspecto, ellos habían perdido sus propias señas de identidad. Esto es interesante, como ejemplo, porque ellos consideran que cuando te reciben te tienen que hacer una ofrenda y tú no puedes saltarte tampoco sus propias normas, y no vas a poder llevar, ¿vale?, ningún tipo de proyecto adelante. Aquí cuando pusimos una potabilizadora en Nepal,
aquí haciendo búsqueda de rescate. Y esta es la última de las diapositivas con la cual quería cerrar para no hacer demasiado largo. Es decir, que en realidad la dignidad es una cuestión de todos los días. No es una cuestión que se pueda asociar directamente a la adversidad. La adversidad lo que destapa es el trabajo que uno ha hecho o que está haciendo en ese momento. Y no podemos decir que la gente sea indigna porque ha tomado una mala decisión. Como no podemos decir que la gente no puede correr porque no pueda correr un día. La gente toma tono muscular y luego se desentrena. Se atrofia y se deja de atrofiar. Lo que sí es cierto es que nuestra vida va a ser mucho más feliz y mucho más plena si nosotros nos aproximamos al concepto de la dignidad. Nos va a ir mucho mejor en todos los aspectos, no porque tengamos egoístamente la capacidad de poder afrontar mejor la adversidad, es porque se va a poder llevar en todos los planos de la vida, en la convivencia, en el trato, en el trabajo, en los resultados. Salga bien o no salga bien cada una de las empresas que tienen en marcha, cada uno de los proyectos. La dignidad es aquello que va a hacer que cualquier cosa se pueda convertir en algo luminoso, en una enseñanza de vida y en un crecimiento personal. Esto está al alcance de todos ustedes. No hay nadie que no pueda entender esto. Y no hay nadie que no lo pueda practicar. Y lejos de una corriente social que pueda tirar en una dirección completamente al revés, tan hedonista y tan hipnótica como es nuestro mundo de la electrónica, las redes sociales, la televisión, los medios, el consumismo y otros muchos problemas que se han evidenciado a lo largo del día, está la decisión personal. Eso es lo que realmente nos aproxima a la dignidad. Muchas gracias.